Vamos a examinar con el modelo DAFO el siguiente caso, aplicado a una cuestión de seguridad. Trabajamos sobre una perfumería ubicada en una ciudad costera del sur de España con 60.000 habitantes. Es un local propio que dispone de una zona de atención al cliente con un aforo de 102 personas, de una zona de administración donde hay una caja fuerte y de una zona de almacén que está conectada directamente al área comercial, aunque tiene un portón hacia el exterior. No hay separación física entre el almacén y el área comercial. No hay personal de seguridad, no hay videovigilancia. Sí que se cuenta con un sistema de alarma de grado 2 conectado a la CRA, a una central receptora de alarmas, y se dispone de sensores en puertas clave y cámaras sobre la caja fuerte. La plantilla está compuesta por 11 trabajadores fijos y la facturación trimestral ronda entre los 550.000 y los 600.000 euros, salvo en los cuartos trimestres que asciende a entre 880.000 y 1.020.000 en los últimos 3 años. Existe un seguro con una cobertura máxima de 120.000 euros y además sabemos que la ciudad experimenta un aumento sostenido de robos con fuerza en los últimos 12 meses, con incrementos trimestrales de entre un 5 y un 10%. Bien, y aquí tenemos los 4 cuadrantes de nuestra matriz DAFO. Pero ya hemos dicho que el verdadero valor de un análisis DAFO no reside en listar los elementos que se ubican en cada cuadrante, sino en la lectura estratégica que permite cruzar las variables internas con las externas. Tenemos ahí las principales fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas. Bien, no se trata, como decimos, de constatar qué fortalezas tiene la organización o qué amenazas la rodean, sino de entender cómo esos factores interactúan entre sí y qué posibilidades abren o cierran esa interactuación, ¿no? En el caso de la perfumería, la principal fortaleza operativa parece ser que es la existencia de un sistema de alarma conectado a una CRA con sensores instalados en los puntos más vulnerables del acceso, en la puerta principal, en la puerta a la administración y en el portón exterior del almacén. Además de una cámara que vigila la caja fuerte. Bien, a esto sumamos una cobertura aseguradora de 120.000 euros y una plantilla estable que permite implantar protocolos internos. Estos elementos configuran una base mínima de seguridad y de capacidad organizativa, y esto es fundamental para poder planificar las respuestas. Sin embargo, esta base convive con debilidades estructurales significativas. Puertas interiores sin control de acceso, ausencia de videovigilancia, una organización del espacio que permite una circulación libre entre zonas delicadas. La situación más grave quizá esté en el portón de carga, que no tiene una separación física con respecto entre el área de almacenamiento y la zona comercial. En la práctica esto significa que un intruso que acceda por el portón tiene acceso prácticamente inmediato al producto almacenado y al producto expuesto en comercial, sin obstáculos y sin cámaras que lo registren. Estas debilidades comprometen las fortalezas y si no se corrigen, pues pueden anular su eficacia. Por el lado externo, el entorno ofrece oportunidades concretas.
disponibilidad de tecnologías accesibles para mejorar la seguridad física, como cerraduras electrónicas o cámaras inteligentes. Existencia también de ayudas públicas o de subvenciones incluso para pequeñas y medianas empresas y la posibilidad de integrarse en programas locales de comercio seguro. Y al margen, bueno, hay también margen para convertir estas mejoras de seguridad en un argumento de comunicación con el cliente. Estas oportunidades no son neutras. Si se activan de forma inteligente, permiten neutralizar una parte importante de las debilidades que hemos detectado, incluso con un presupuesto, bueno, razonable. El problema central se encuentra quizá en el cuadrante de las amenazas. Los datos estadísticos sobre la evolución de los robos con fuerza en la ciudad reflejan una tendencia clara al alza, lo que convierte a este tipo de comercios sin refuerzos visibles, sin personal de seguridad, con horarios muy regulares, pues los convierten en un objetivo potencialmente viable para la delincuencia organizada o para la delincuencia oportunista. Además, el negocio concentra su mayor volumen de facturación y de mercancía almacenada en el cuarto trimestre, lo que multiplica el riesgo operativo. Una intrusión en ese periodo podría causar daños que superen con facilidad, diría yo, los 120.000 euros de cobertura de la póliza del seguro. Esto implica no solo una amenaza a corto plazo, implica también una posible afectación estructural a la campaña comercial anual. Bien, la interpretación estratégica de la matriz, por tanto, no se limita a señalar los riesgos, sino que permite establecer relaciones causales, conexiones y escenarios de acción. Por ejemplo, la combinación entre la fortaleza del sistema de alarma y la oportunidad de acceso a ayudas permite plantear la instalación de cámaras adicionales o la mejora del control de accesos. La existencia de una plantilla estable puede ser aprovechada para diseñar e implementar protocolos de respuesta ante intrusiones o ante emergencias, transformando una fortaleza organizativa en una herramienta preventiva. El cruce entre la debilidad del diseño del almacén y la amenaza que supone el acceso directo por el portón obliga a considerar una reconfiguración física al menos mínima, por ejemplo, un cerramiento móvil o una reja interior, y esto para mí sería una condición urgente. El desajuste también entre el valor del stock en campaña alta y la cobertura del seguro debe ser leído como un riesgo financiero latente y orienta hacia una revisión periódica de la póliza según el ciclo comercial de la empresa. Bien, en síntesis, lo que permite esta lectura estratégica es pasar del diagnóstico a la acción, de la fotografía del presente a una planificación razonada del futuro. La matriz DAFO deja de ser un esquema genérico y se convierte en un instrumento de gestión y de prevención de riesgos, con consecuencias concretas, jerarquizables y abordables desde una lógica progresiva. No se trata de eliminar todos los riesgos, esto es una pura ilusión, pero sí de reducir su impacto potencial y de reforzar la capacidad de respuesta organizativa cuando el entorno así lo pide. El análisis DAFO aplicado a la perfumería no puede entenderse como un ejercicio cerrado en sí mismo. Por el contrario, tenemos que concebir esto como un punto de partida operativo, como un marco desde el cual formular decisiones concretas, adaptadas a las condiciones internas de la organización
y al entorno cambiante en el que se encuentra. De ahí que resulte fundamental traducir el diagnóstico en una serie de medidas razonadas que permitan corregir las debilidades, que permitan explotar las fortalezas, reducir nuestra exposición a amenazas y aprovechar las oportunidades que se hayan detectado. Y estas medidas deben abordarse de forma escalonada, diferenciando entre aquellas que puedan implantarse en el corto plazo, de las que exigen una mayor planificación, y las que forman parte de una estrategia de consolidación a largo plazo. En un primer nivel, el más inmediato, se sitúan las medidas correctivas de bajo coste, pero que sean eficaces, que apuntan a cerrar las brechas evidentes de seguridad física. El punto más crítico que hemos detectado en la matriz es la permeabilidad interna, ¿no?, del establecimiento. El hecho de que cualquier persona que cruce la puerta de entrada pueda llegar sin obstáculos, sin restricciones, a zonas sensibles como la propia administración, donde está la caja fuerte, o el almacén, donde se concentra mercancía de alto valor y con muy rápida salida al mercado ilícito en su caso. Para mitigar esta vulnerabilidad se propone, pues, instalar sistemas de control de acceso electrónico, ya sea una cerradura con código o lectores biométricos, en las puertas interiores. Esta medida, sencilla desde un punto de vista técnico, implica una barrera disuasoria inmediata y obliga a todo desplazamiento interno a ser deliberado y autorizado. De la misma manera, hay que abordar la reconfiguración física del espacio del almacén, en este momento abierto en su totalidad hacia el portón de carga. La colocación de una estructura móvil, por ejemplo, de una reja plegable o de un cerramiento ligero que divida claramente la zona de descarga de área de almacén y área comercial, pues constituye un freno, entendemos que bastante eficaz ante una intrusión rápida, dificulta el acceso de forma inmediata a los productos. Esta modificación en concreto no requiere tampoco de grandes obras ni de una alteración operativa logística, pero sí que marca una diferencia sustancial en términos de exposición al riesgo. En paralelo, pues hay que plantear la necesidad de revisar la cobertura del seguro, especialmente en relación con el comportamiento estacional del negocio. Como se ha observado, el valor del stock y la facturación se disparan en el cuarto trimestre del año y esto puede dejar a la empresa infraasegurada justo en el momento de mayor vulnerabilidad. La solución no requiere cambiar de póliza, sino negociar con la aseguradora una ampliación temporal del capital cubierto, ajustada al inventario previsto para la campaña. Esta medida permite alinear la protección financiera con la realidad operativa sin encarecer desproporcionadamente la prima anual. En un segundo plano, ya más orientado a la prevención a medio plazo, se propone la implantación de un sistema de videovigilancia que complemente, que refuerce al sistema de alarma actual. Dado que la alarma de grado 2 cuenta con sensores y con una cámara limitada, pues conviene instalar cámaras inteligentes en los puntos ciegos, especialmente orientadas hacia el acceso frontal de clientes y hacia zonas de estanterías del almacén. Estas cámaras no solo van a servir como un elemento disuasorio, sino que permitirán reconstruir hechos en caso de incidente y mejorar la coordinación también con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Paralelamente, se recomienda establecer protocolos internos de seguridad con procedimientos de actuación ante posibles incidentes, intrusiones, desaparición de productos, alarmas activadas, fallos en la apertura o en el cierre, etc. Todos estos protocolos no deben ser tratados como meras normas formales, sino que son herramientas vivas
que se transmiten al personal y que se revisan periódicamente. Para esto es esencial implicar a la plantilla en su elaboración e incorporar formación básica en seguridad preventiva, con particular atención a la campaña de final de año. Finalmente, en un horizonte de consolidación a largo plazo, sería bueno explorar medidas que integren la seguridad en la estrategia global del negocio. Por un lado, se sugiere auditar anualmente la seguridad física y operativa del establecimiento, incorporando asesoramiento profesional que permita detectar nuevas vulnerabilidades o actualizar medidas conforme a los cambios tecnológicos y a los cambios en el mundo del delito. Y por otro lado es recomendable incorporar la seguridad como argumento también de comunicación comercial, ¿por qué no? Proyectando hacia los clientes una imagen de profesionalidad, de confianza, de responsabilidad. Mostrar que el local cuenta con protocolos, con vigilancia, con sistemas reforzados, pues se puede percibir no como una señal de temor, sino como la garantía de que estamos ante una empresa seria. Complementariamente, hay que contemplar la colaboración con policías locales, nacionales, Guardia Civil, solicitando la inclusión en programas de comercio seguro o en programas de patrullaje preventivo, especialmente durante los meses de mayor actividad. Esta interacción institucional no solo refuerza la protección, sino que permite establecer pues, un canal de información directo sobre riesgos locales, modas delictivas o patrones de robo emergentes. En conjunto, todas estas medidas, graduadas en niveles de urgencia y en alcance, permiten transformar este análisis ZAFO en una hoja de ruta operativa orientada a reducir vulnerabilidades reales y a fortalecer la capacidad de respuesta del negocio. No se trata de eliminar todo riesgo, sino de evitar que lo previsible se convierta en pérdida evitable. Y para eso, el diagnóstico debe ir siempre acompañado de decisión. La implementación progresiva de las medidas derivadas del análisis ZAFO no solo tiene como fin inmediato corregir carencias puntuales o responder a una amenaza concreta. El verdadero propósito estratégico de este tipo de intervención es producir un cambio cualitativo en la posición de la organización frente a su entorno, en su modo de anticipar los riesgos, en su capacidad de actuar antes de que estos riesgos se materialicen. En el caso de la perfumería que estamos tratando, el resultado esperado no se limita a una mejora técnica del sistema de seguridad, sino a un fortalecimiento global de su resiliencia operativa en términos tanto materiales como culturales, la cultura de la propia organización. Y así la organización ganaría en coherencia estructural. Las medidas propuestas tienden a cerrar un desfase evidente entre el valor del activo que se maneja, especialmente en el cuarto trimestre, y la exposición real al riesgo, tanto desde el punto de vista físico como financiero, con la incorporación de controles de acceso internos, con la separación del espacio de carga, con la revisión de la cobertura de riesgo. Lo que se establece es un equilibrio más razonable entre vulnerabilidad y protección, lo cual no solo reduce la probabilidad de pérdida, sino también su impacto potencial. Y esto significa que en caso de intrusión el daño sería menor, sería más controlable y estaría mejor cubierto. Y esto fortalece la continuidad del negocio. En segundo término, se espera una mayor capacidad de respuesta organizativa. La definición de protocolos internos, combinada con la formación básica del personal, con el uso de tecnologías más adecuadas, permite pasar de una gestión puramente reactiva a un enfoque preventivo
en el que las situaciones anómalas se detectan antes de convertirse en un problema mayor. Esto no implica convertir a los trabajadores en vigilantes, ni mucho menos, pero sí dotarles de un marco claro de actuación, lo cual reduce la incertidumbre, mejora la coordinación interna y refuerza la confianza en la propia estructura. Por otro lado, el análisis DAFO, al haber sido concebido aquí, no como un ejercicio formal, sino como una herramienta aplicada, contribuye a esclarecer o a establecer y aclarar una cultura de evaluación sistemática del riesgo. Esta cultura no se basa en el miedo, se basa en la observación, en la organización de la información y en la toma de decisiones informadas. Incluso más allá de la seguridad, este tipo de pensamiento puede trasladarse a otras áreas, compras, logística, contratación, expansión, relación con proveedores. Es decir, se instala una lógica de lectura estratégica del entorno que convierte al negocio en un sujeto activo frente al cambio, no simplemente en un objeto pasivo de las circunstancias. Otro efecto esperado es la mejora en la imagen externa del establecimiento y en particular si se comunica adecuadamente la implantación de las nuevas medidas. En el contexto de un comercio al por menor como una perfumería, donde la experiencia de compra, la estética y la percepción de confianza son elementos importantes, la seguridad bien gestionada se percibe como un signo de profesionalidad y como un signo de cuidado, tanto hacia el cliente como hacia los trabajadores. Un entorno ordenado, controlado, tecnológicamente adaptado, inspira tranquilidad y fideliza. Lejos de generar una impresión de inseguridad, estas mejoras se pueden utilizar como un valor añadido en la comunicación comercial, especialmente en campañas sensibles o con gran flujo de visitantes. Por último, si el establecimiento logra consolidar estas acciones y vincularse a programas de seguridad pública o colaboraciones con cuerpos policiales, se abre también la puerta a una mejor integración con el ecosistema local de protección ciudadana. Esto se puede traducir en una disminución del riesgo de forma indirecta. Los comercios que demuestran compromiso con la autoprotección suelen ser tratados como aliados, no como eslabones débiles, y esto influye en la priorización también de patrullajes, en la velocidad de respuesta ante una alerta, incluso en la inclusión, en determinados casos, en los planes municipales de seguridad. En suma, el resultado esperado de todo este proceso no es solo técnico, no se limita solo a la seguridad entendida en un sentido físico, es un refuerzo integral del negocio que mejora su protección, su funcionamiento interno, su estabilidad financiera, su imagen pública y su capacidad de adaptación. Todo esto sin necesidad de grandes inversiones ni de giros radicales, sino a través de una herramienta tan sencilla como el DAFO, usada con método, con sentido y con voluntad de aplicarla más allá del mero papel. Este es, en el fondo, el mayor valor de este tipo de análisis. No decir lo que ya se sabe, sino enseñar caminos que antes no veíamos.